Puedes transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Los sábados a la mañana. Buen día, ¿cómo les va a todos y a todas? Acá estamos en la radio de las madres, la M530. Nos gustaría mucho escucharlos. No tenemos el placer de tener el día de ayer caluroso, hoy está un poco más nublado, pero los queremos escuchar para ver cómo están, para ver qué les pasa, para hacer un feedback, algo dialéctico con los oyentes. Algo dialéctico, es un poco temprano. Hay algo dialéctico, claro. Un feedback, por eso, una ida y vuelta. Y se pueden comunicar con nosotros y nosotras al 11-3-200-0530. Estamos esperando a Amado, que como dice siempre nuestro amigo Sebastián Fernández Rinconet, o Sebastián Rinconet Fernández, no llega tarde, sino que... a lo sumo se retrasa. A lo sumo se retrasa. Bueno, semana picadita, como siempre. Estamos ingresando a la semana, digamos, de la lealtad peronista. La próxima. La próxima. Así es. Y si de lealtades se habla, hay lealtades y lealtades. Está la lealtad al capital y está la lealtad al pueblo de las mayorías. Porque hay que decirlo también, ¿no? Si hablamos de la dictadura del capital, hablamos también de los lazos o de las terminales políticas que existen de esa representación del gran capital. Lo pudimos ver allá por la ley de bases con el famoso Rigui. Lo pudimos ver también con las usinas jurídicas que produjeron la reforma laboral en la ley de bases. Lo podemos ver también en el discurso público, en la narrativa que se armó para justificar el no aumento a los jubilados y jubiladas y también justificar la represión, ¿no? Y esta semana lo vimos de manera patente y manifiesta en lo que fue el veto a la ley de financiamiento universitario, que estuve leyendo también por ahí que parece que se va a armar otro asadito y otro festejo para los héroes. Para los héroes, claro. Hago un paréntesis acá, ¿no? Que increíble no es, porque tiene sus explicaciones y sus motivaciones. Cómo se trocó el héroe del militante político al empresario individualista y que vive a costa del trabajo de los otros y de las otras, no a costa, no de manera peyorativa, sino que su trabajo o su riqueza depende necesariamente del laburo de todos y de todas. Pero esto lo digo porque en el debate en el recinto, que tuvimos que escuchar seguramente algunos con buscapina o con algún tipo de medicamento para que no nos produzca náuseas, escuchamos a diputados decir que se cortarían la mano antes de votar con el kirchnerismo. Esto es un mensaje político claro, porque lo que importa no es el interés a quien uno representa, ¿no? Distintos partidos políticos con sus distintos programas, sino votar en contra de lo que pone de relieve, y sobre todo ingresando a la Semana de la Lealtad, el profundo antiperonismo que cruza los partidos de la oposición. Pero te lo dejo a vos, Rinco, porque se dijo algo más importante y trascendente. Yo creo que la derecha o extrema derecha tiene la cortesía de ir entregándole al peronismo
banderas que eran históricas de ese lado. Por ejemplo, el radicalismo le entregó al kirchnerismo la lucha por los derechos humanos, que era uno de los pilares del radicalismo, al menos a partir del explícito, al menos. Explícito, exactamente, a partir de Alfonsín, el juicio a las juntas. Es decir, fue una bandera, y no fue una bandera tibia. No es que hoy vemos a los de Loredos, a Petri, estos paparulos, te cuesta creer que el radicalismo en algún momento generó algún tipo de confrontación con el poder real. Bueno, eso ocurrió. Alfonsín, al decidir enviar a la justicia federal el juicio a las juntas, bueno, tomó una decisión trascendente. El radicalismo, con cierta amabilidad, no hay que agradecérselo, le entregó a partir de Néstor la lucha por los derechos humanos, y entró en fase el curro de los derechos humanos. Poco a poco fueron entregando todo el resto, es decir, hoy entregaron al kirchnerismo la defensa de las jubilaciones, y ahora no el radicalismo, pero más el PRO, le entrega al kirchnerismo la defensa de la universidad pública. Y esto es fascinante porque escuchás los argumentos. Yo escuchaba a los Penato, ustedes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero hasta hace 5 o 6 años los Penato era una representante de esa derecha moderna que tantas ilusiones les generó a mis amigos del Diplo, una derecha moderna que no tenía nada que ver con la derecha reaccionaria de siempre, y que además de virtuosa era imaginaria. Digamos, la derecha en Argentina es derecha reaccionaria. Lo vemos hoy con Milei. Bueno, veíamos a los Penato diciendo que no alcanza con que sea gratuita la universidad, que también hay que debatir sobre becas para que los chicos de clases más bajas tengan los recursos necesarios para dedicarle tiempo a la universidad. Maravilloso, los Penato. Yo aplaudía, me emocioné, lloraba. Lloraste, ojitos húmedos. Ojitos húmedos, y al final dice, por eso voto a favor del veto del presidente. Es decir, considero que necesitan más recursos y por eso voto recortarle recursos. Como esta cosa de decir, niños, no lo intenten en sus casas porque se podría hacer mucho daño. Es una contorsión, recuerdo tus. ¿Cómo es tu contorsión? La lógica contorsionista. Yo quiero valorar, hago un paréntesis, quiero valorar, porque en estos tiempos no es un talento que tengo y que admiro, sí, de mis amigos, en este caso de Seba. Abordar la realidad con humor no es menos profundo, es todo lo contrario, es más llevadero. Y la verdad que el humor hace pensar también. Pienso en vos y pienso en Pedro Saborío en momentos. Pero eso es un talento que no se genera, no se crea. Así que bueno, dicho esto, después voy a mencionar algunas que otras cositas que ya nos están poniendo los oyentes, Rinco. Bien, entonces, por un lado es eso, es decir, le entregan la defensa de la universidad pública al kirchnerismo, a Unión por la Patria, que votó, salvo uno, todo el resto votó en contra del veto presidencial. Pero hubo algo de lo más interesante, porque en la última Radio Mac, programa que se los recomiendo, que vamos los martes de 6 a 8 con el compañero Amado, Naus y el Maestro de Luz. El Maestro de Luz justamente debatíamos sobre la crueldad explícita del gobierno. Y él dijo, el gobierno le habla a los mercados. Con lo cual, lo que sea que sirva para que los mercados entiendan que la tuya está, es decir, la guita. Revelador lo que dice el Maestro de Luz. Claro, dice, revelador. Si sacarle el biberón a un bebé en cadena nacional puede ayudar a que los mercados consideren que este gobierno les va a pagar hasta el último peso. Imagen cruel, ¿eh? Imagen cruel. El tipo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que necesita es eso. Porque considera que si el mercado le cree, baja el riesgo país, viene la lluvia de inversiones que nunca vino con Cambiemos, nunca vino con nadie, pero bueno, ese es su marco conceptual. Con lo cual le voy a hablar a los mercados y le voy a dejar en claro que voy a dejar de pagar jubilaciones, voy a dejar de pagar la universidad, voy a hacer pelota el CONICET, no voy a darle medicamentos a los pacientes oncológicos, porque antes quiero esa guita para los mercados. Bueno, esto que dijo el Maestro de Luz tuvo Finocchiaro, ex ministro de Educación de Mauricio Macri, tuvo la gentileza de confirmarlo durante el debate en el recinto. Finocchiaro es diputado.
dijo esa frase que vos acabas de señalar: me cortaría una mano antes de votar con el kirchnerismo. Es interesante, si el kirchnerismo, si Unión por la Patria hubiera decidido apoyar el veto presidencial, este idiota hubiera votado en contra del veto presidencial. Tampoco, no lo prueben en sus casas. No lo prueben en sus casas, no lo prueben en sus casas. Pero bueno, quiero que escuchemos el argumento de Finocchiaro para votar a favor del veto presidencial. Acá estamos hablando del mensaje que este recinto va a mandar a los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos y a las consultoras de riesgo. De eso estamos hablando. Y le voy a decir una cosa, señor presidente, aún con los matices que yo tengo con este gobierno, si en una disputa de poder yo tengo que elegir... Silencio, por favor, ha sido aludido. Entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina, o un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta, señor presidente, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. Muchas gracias. ¿Qué nos está diciendo este paparulo? Este infeliz nos dice, además de esto de que me corto la mano, qué sé yo, nos dice: le estamos hablando a las calificadoras de riesgos, le estamos hablando a los inversores. Eso es tremendo, o sea, no a la gente, no a la ni siquiera gente. a tu votante. Che, no le estás hablando ni a tus representantes. Exacto. Como si, che, yo hubiera pensado que... acabo de decir. Sí, mirá, sí. Estaba justamente. Uno creería tiernamente que los diputados y los senadores le hablan a sus representados, le hablan al pueblo. No, este tipo le habla a una calificadora de riesgo. Y la verdad, una calificadora de riesgo, lo último que le importa es si hay universidades, si no hay universidades, si hay salud pública, si no hay salud pública. Le importa tres velines. Lo único que quiere la calificadora de riesgo para ponerle justamente la calificación es decir: che, este país puede pagar la deuda. Y lo que le están diciendo a la calificadora es: che, voy a pagar la deuda antes de, como dice Amado, las deudas hay que pagarlas, pero che, claro, hay a todas las deudas con jubilados, la deuda con los estudiantes, che, todas las deudas, no es que solo hay deudas con bonistas. Pero bueno, me pareció de lo más interesante. Por eso yo creo que esta victoria del oficialismo, que claramente es una victoria del oficialismo, el tipo sí va a hacer su asado, los héroes, genial, viste, la gente dice: pero che, tiene 3 diputados y logra pasar. Sí, cuando tenés el mercado atrás también, claro. Cuando tenés el apoyo del 0,1% más rico del país, y las cosas son más fáciles. Cuando tenés al dispositivo mediático de tu lado, que ahora empieza a temblar porque los trata de ensobrados. Ah, claro. Eso me encantó. Pero acaba de llegar el mejor vicepresidente varón de la historia, así que... Escuchando lo de Finocchiaro. ¿Te gustó? Me encantó. Me encantó escucharla a Natalia temprano, escucharte a vos. Me encanta que exista la Radio de las Madres, la Universidad de las Madres. Son todas cosas que yo creo constitutivas de la Argentina, que este gobierno está buscando poner en conflicto. No es una cosa nueva, que el gobierno de Macri tuvo mucho que ver, y el gobierno de Alberto también, con poner en conflicto las tradiciones nacionales y populares. Porque en definitiva, esto que decía Finocchiaro, fíjense, ¿no? Hay gobiernos y espacios políticos que piensan las políticas públicas. ¿Qué van a decir los mercados? ¿Qué van a decir las consultas? Lo dijo explícitamente, habló de las calificadoras. No hay las calificadoras de riesgo. No hay institución más nociva que las calificadoras de riesgo. Entonces, si vos gobernás para las calificadoras de riesgo, en definitiva gobernás en contra de tu gente. Y voy a contar una pequeña anécdota del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando nosotros recuperamos el sistema jubilatorio, bueno, obviamente que quienes estaban en contra decían: ¿qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir las calificadoras de riesgo? Etcétera, etcétera. Pero quiero ir a un hecho puntual, que fue durante la crisis 2008-2011, la General Motors entró en cesación de pagos, entró con muchos problemas financieros a escala global, la casa matriz en Estados Unidos.
Y tenía que haber una inversión en Argentina que estaba programada hace mucho tiempo para fabricar el Agile, un auto que iba a ser un 80% exportado, que se iba a producir en Santa Fe, en el sur de Santa Fe, y que implicaba 2.000 puestos de trabajo directos, 5.000 puestos de trabajo en las autopartes, o sea, generados indirectamente a partir de esa inversión en la economía real. Bueno, claro, como la General Motors estaba en una suerte de concurso preventivo de acreedores en Estados Unidos, no iba a hacer una inversión afuera de ese país. Y además el gobierno de Estados Unidos se quedó con las acciones de General Motors para salvarla, para rescatarla, ¿no? Eso sucede en las crisis. Los contribuyentes con la tuya salvan a las empresas. No estaba Milei para decir que quiebre. Claro, no estaba Milei todavía. Y bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dijo: no, pero esta inversión hay que hacerla igual. No importa que sea General Motors, nosotros sostenemos la obra pública, sostenemos las jubilaciones, sostenemos todo lo que se viene haciendo y también queremos sostener la inversión privada. Bueno, entonces con esa decisión de Cristina se instrumentó darle un préstamo del Fondo Garantía del FGS del ANSES. En esos momentos, en el kirchnerismo, el FGS se usaba para inversiones en la economía real, no para ver qué dicen las calificadoras de riesgo y los mercados y timbiar con bonos. Entonces, en esa situación, bueno, nos pusimos a trabajar profesionalmente sobre ese crédito potencial, y cuando recuperamos el sistema, nosotros teníamos en claro este tipo de cosas y por eso le habíamos sacado la obligación de tener una calificadora de riesgo a un préstamo en la economía real, a través de la modificación en la ley 24.241. Pero, porque era un tema que ya se venía discutiendo, las calificadoras de riesgo, ¿a favor de qué están? ¿Generan valor, como les gusta decir ellos, o destruyen valor? Bueno, nosotros estamos convencidos que las calificadoras de riesgo destruyen valor y además son juez y parte en todos los problemas de los flujos internacionales de capitales. Hoy te suben la calificación, entonces España recibe un préstamo impresionante, una emisión de bonos, al día siguiente le bajan la calificación, entonces pasan a ser bonos basura, los mismos bonos con una semana de diferencia. Bueno, el asunto es que nosotros dijimos, como es el primer préstamo importante, busquemos una calificadora de riesgo. ¿Sabes? Están las famosas Big Four, las cuatro grandes. ¿Sabes cuántas quisieron hacer la calificación del riesgo? Ninguna. Claro. Ninguna. ¿Por qué? Porque el Estado, porque el riesgo, porque la crisis global y la mar en coche. Bueno, nosotros acudimos a la UBA, por eso la anécdota, mientras venía escuchándolos, tiene que ver con todas estas cosas. Porque habíamos puesto en la ley, que fue votada, que un proyecto de inversión en la economía real podía ser calificado por una universidad pública nacional. Esto había pasado más o menos desapercibido. Bueno, fuimos a la UBA, le pedimos que hiciera la calificación, que en realidad no era una calificación, sino armar un proyecto de inversión y ver la viabilidad. Bueno, rápidamente la UBA se puso a trabajar, una institución pública que forma parte del Estado argentino, son autónomas, pero forman parte del entramado institucional argentino tradicionalmente, y con ese proyecto de inversión que validó la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Económicas, muy profesionalmente hecho, bueno, se llevó adelante el préstamo. Y el préstamo rápidamente se le otorgó, rápidamente General Motors se puso a fabricar autos, rápidamente repagó en un plazo inferior al que estaba programado el préstamo. ¿Qué quiere decir toda esta anécdota? Miren, la importancia de lo público no como discurso, no como una cuestión de repetir y machacar, no, ahí tenés la importancia de lo público. El Estado, manejando el ahorro de los argentinos, lo asignó mejor que el sistema financiero, los bancos y las calificadoras de riesgo. El profesionalismo, la Universidad Pública Argentina fue capaz de hacer cómodamente y rápidamente una evaluación de un proyecto de inversión que salió bien, no como lo cuando hacen las calificadoras
calificadora que sale mal. Claro. Y tercero, las instituciones del Estado argentino, junto con una empresa privada, que en este caso era la General Motors, llevaron adelante creación de valor, ¿no? Si le hubiéramos hecho caso a las calificadoras de riesgo, ese valor no hubiera existido. No. ¿Y qué era ese valor? Bueno, lo que le importa a un país: inversión en la economía real, puestos de trabajo con salarios formales, con sindicatos que se fortalecen porque hay personas que aportan al sindicato porque tienen un puesto de trabajo real, con un sistema jubilatorio que se fortalece porque hay puestos de trabajo formales, que entonces hay aportes y contribuciones. Es decir, ¿dónde está la generación de valor? Bueno, justamente en lo contrario a lo que decía este hombre, a los mercados, Finocchiaro. Que su gobierno o su idea de gobierno tiene que ver con ver qué dicen los mercados, qué dice la calificadora de riesgo, que es inhumano, pero además es ineficiente. Siguiendo los dictados del Fondo Monetario, de las calificadoras de riesgo, Argentina cada vez que le da bola está al borde de desaparecer. Y sobre todo su gente, ¿no? Nuestras hermanas y hermanos argentinos que pierden los puestos de trabajo y pierden la tiene que formalidad. ver un poco con lo que dice el Bosnio, el maestro de luz, que efectivamente de manera explícita se le está hablando a los mercados financieros. Así es. Cuestión menor porque explícito genera opinión pública y genera una narrativa que justifica esto, del mismo modo que existió una narrativa tremenda en la última dictadura. No es que sea mucho mejor si habría un argumento de cobertura, pero sí creo que es un buen momento para exhibir esta crueldad obscena. Sí. Claro, y para decir, explicarlo. Bueno, esto es, a la luz de lo que dicen ellos mismos, la dictadura del capital financiero. Y yo creo que cuando un gobierno tiene como único interlocutor el mercado y como único instrumento el ajuste eterno, inevitablemente, y eso lo demuestra nuestra historia reciente, inevitablemente se va quedando sin base de sustentación. Si la base de sustentación es cada vez más la ministra Pum Pum y los gases y palos. Y lo que cuenta Amado refuta la estupidez del el kirchnerismo que odia a las empresas, el kirchnerismo que no entiende al capital. Me gusta esta idea de digamos, el Estado siempre interviene, claro, no necesariamente de la misma forma. Recordemos que con Martín Guzmán el Estado le entregó dólares baratos a las empresas para que cubrieran deudas en dólares que habían tomado, incluso con sus propias casas matrices. Incluso comprar aviones que nunca hubieran comprado. Que nunca hubieran comprado. Es un héroe. Bueno, ¿quién? Sobre tasas. ¿Y estaba él? Perdón, soy el abogado del diablo. Sí, fue. Él haces bien en decir del diablo. Pero quiero decir. Mirá cómo pica. Pongo el dedito y sube. Es decir, el Estado siempre regula, el Estado siempre interviene. Hay que ver, de un lado le da recursos a General Motors para crear empleos y recuperar esos recursos, del otro lado le da dólares baratos a empresas para que paguen sus supuestas deudas en dólares, que es ahí es brochete, te endeudaste en dólares en un país como la Argentina, que ese sea tu resolvelo vos y no que te lo resuelva el papá Estado o el Estado bobo habitual. Sí, mientras hablamos de todo esto, porque si no se entiende bien de qué se habla en la Argentina, ¿no? Y me parece que de lo que por lo menos nosotros pensamos que hablar es de qué hace un espacio político cuando tiene el voto popular, cuando tiene el poder. El resto es cuento. Por eso Cristina Fernández de Kirchner es la persona que con más nitidez representa la lucha por una mejor distribución del ingreso, la lucha por un país que crece, la lucha por un país donde ese crecimiento es distribuido entre todas y todos, porque también esto, cuando se habla de la distribución del ingreso, las caricaturizaciones de la derecha, te salió, sí, como si fuera casi, sí. Bueno, hay que crear antes de repartir. No, estamos hablando de flujos, de cómo el producto del esfuerzo de una sociedad se va repartiendo en gerundio, en el mientras tanto, no claro, en un pasado perfecto. Me parece que esto a veces se pierde de vista en el debate y
se pierde de vista que podemos hablar de cosas concretas que sucedieron hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero además este gerundio que vos mencionás, Amado, es lo que puso también de relieve Cristina en su último post. ¿Cuáles fueron los diputados que no votaron conforme? De eso se trata también la ordenación del peronismo, ¿no? Claro. No votaron conforme con el mandato popular. Pero por supuesto. Esto es así y es cortita. Después podemos discutir en el gerundio, también me encantó eso. En el mientras muchas tanto. gracias. No, es que hay un devenir y las cosas pero, alguien las hace. Y además recuerdo el argumento con la 125. ¿Y qué van a hacer con lo que o sea, eso es una discusión de segundo orden. Sí, claro. La discusión de primer orden, mientras tanto, es otra. Mira, lo que sabemos es qué van a hacer gobiernos como el de Milei, claro, como el de Macri, porque esta diputada también que ustedes mencionaban, ¿sí? O sea, vos fijate, o es un hecho de pueril o es muy malintencionado eso de decir, bueno, como hay que conseguir más, te saco todo. Eso es buenísimo, ¿no? Claro, como no alcanza, te saco todo. O sea, como no, este proyecto no tiene, y ahora voy a otro recordatorio. Ella lo que dijo es, como no alcanza y en este proyecto no hay becas, entonces voy a destruir la universidad. Claro. Y eso es absurdo, ¿no? Cuando fue la discusión de la recuperación del sistema jubilatorio, nos pasó algo similar con los radicales. Dicen, no, bueno, como esto no tiene una jubilación universal, no los vamos a acompañar. ¿Pero ustedes están de acuerdo que tiene que ser el sistema público? Sí. ¿Pero ustedes están de acuerdo que fracasaron las CONFEDES? Sí. Ah, bueno, pero como no tiene una jubilación universal, no los vamos a acompañar. Y votaron en contra. O sea, el radicalismo, porque después se dice... no, el peronismo privatizó con Menem y recuperó con Cristina y Néstor, y eso es incoherente. Entonces el peronismo es... mirá vos, el radicalismo votó en contra de la CFJP con Menem y a favor de la CFJP en tiempo de Néstor y Cristina. Es más incoherente, que es un poco lo que resumía este hombre que decía, antes que votar con el kirchnerismo me corto las manos. Bueno... Entonces podría decir... Quiero decirte que los oyentes le sugirieron que se corte otra cosa, pero no podemos reproducirlo aquí. ¿Acá en el chat? Sí, en el chat. No lo voy a abrir entonces. Ni siquiera Natalia Salvo lo puede reproducir. No, ni siquiera. Aparte ya sabemos esos eufemismos. Si lo reproduzco, llego a mi casa y mi vieja que se muere. Milei también dijo que se iba a cortar un brazo antes de subir un impuesto y puso impuestos. Exacto. Esto es más viejo. Ya Bush hizo campaña diciendo no more taxes, read my lips. Lean mis labios, decía la propaganda en primer plano, no más impuestos. Lo primero que hizo fue subir los impuestos a los pobres y bajárselo a los ricos. Entonces, miren, desde principios de los 80 hay la dictadura del capital, esa escala global. Claro. Y tiene el Fondo Monetario, y tiene el Banco Mundial, y tiene el GATT, y tiene el gobierno de los Estados Unidos para imponer políticas públicas que van en contra de las mayorías y a favor del capital. Y en los 90 lo vimos en Argentina también. Y en algún momento se estabilizó y parecía que era una cosa popular y te dejó con un cuarto de los argentinos sin trabajo. Además de la mitad de los... Porque siempre decimos hubo 25% de desempleo. Y también hubo 50% de personas que no se podían jubilar, ¿no? Y también hubo una escuela desfinanciada y una salud desfinanciada. Y también hubo una desindustrialización. Es decir, que es un combo para llevar a los países que no son centrales a la etapa colonial en forma abrupta. Y ese es el modelo que hay hoy en la Argentina. Es la dictadura del capital en la etapa tardo-colonialista y hiperfinancializada. Del otro lado está Cristina Fernández de Kirchner, está el peronismo con un sentido. Por eso es importante que de toda esta discusión que hay hoy emerja con claridad un programa, que estemos discutiendo un programa hacia adelante que tenga que ver con recuperar, que no sea es lo mismo, porque no es lo mismo Guzmán que lo que sucedió en los gobiernos de Néstor y Cristina. No es lo mismo Culfas que lo sucedió en los gobiernos de Néstor y Cristina. No son lo mismo los ministros que se la jugaron para llevar adelante políticas públicas peleando con los intereses reales, porque después aparece Guzmán y pelea contra el Fondo Monetario Internacional. Es una pelea rara, es digna de los Penato, ¿no? O de esto otro finocchiaro, claro, lo de Guzmán,
porque luchando con el Fondo Monetario hizo pasar por el Congreso el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario. Entonces yo lo que miraría más es la sustancia, no las cosas pueriles que se pueden decir en un momento. No es lo mismo. Y entonces, en no es lo mismo, es importante que emerja un programa, porque lo peor que le puede pasar al campo nacional y popular, lo peor que le puede pasar a la fuerza política, es un gobierno como el de Alberto Fernández, que con su discurso y sus supuestas banderas hace política a favor del capital, a favor del Fondo Monetario, claro. Que tiene un ministro como Culfas que no ayudó en nada al sistema cooperativo, que estaba Alexandre Roy en ese momento al frente del sistema cooperativo en Argentina, y todas las propuestas que se llevaban eran trocadas para ayudar a Galperín y al otro, ¿cómo se llama?, que hizo Agualá, todas esas cosas. Entonces no es lo mismo. Muchas veces, como diría Calamaro, viene en plástico fino, ¿no? Y con las banderas de lo nacional y popular se hace política para la dictadura del capital. Así que en estos tiempos, como diría Fito, egoístas y mezquinos, desde acá, desde Sin Diarios, queremos compartir con ustedes la mancha de Rolando y la gran pregunta de hoy: ¿dónde vamos? No apareció. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, no hay ningún problema. Podemos seguir hablando porque, como diría, miren que no puede ser más lento. Pero acá el productor y el operador no son nada lentos, así que van a ir remediando esto que viene. No, pero además voy a aprovechar que lo veo a Alan Martínez, que como habíamos disputado, tu sonrisa, Alan. Ahí va. Corazón. Ganó Vélez, le ganó a Racing, así que bueno, todo mi corazón. No, igual quiero la academia de verdad. Yo teóricamente soy de la academia y no sabía. ¿Qué tipo de hincha te dice Alan? O sea, que no sabías. No, claro. Te hace así montoncito. Claro, no, un hincha imaginario. Bueno, aprovechamos también para saludar a Artemio. Vamos a hablar de fútbol. ¿Por qué? ¿Qué? Sí, también ganó Chicago, claro. Podemos hablar de waterpolo y hablar del partido de la selección. ¿Cómo en Venezuela? ganó? No, sí, ganaron. Ganó, está primero en la zona. Bueno, igual que nosotros. Está a punto de. ¿Qué día juegan ustedes? Es la noticia futbolística. ¿Chicago está en la primera? No. Claro, es lo que le estoy preguntando. Esa pregunta no la responde. ¿Cuál? Nada, una huevada que se le ocurre. Yo no voy en contra. Eso es una agresión gratuita. No voy en contra del club de mis hijos. Acá Luis Altamirano dice: hay censura porque esa banda es la voz. ¿Por qué? Ay, bueno. ¿Hay censura? Ahí está, ahí estamos. Ahí está. Bueno, entonces vamos a reclamar, si hay tiempo, al Pulqui, el Pulqui ahí en Entre Ríos 484, que manden las medialunas y bueno, entonces escuchamos. ¿Dónde vamos, corazón? Me gusta estar reposado. Si tengo mucho que hacer. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la radio de las madres. Nagus, sin diarios, en la mañana del sábado. Hablando de salud, imagen. No, como no. Pero mira cómo te lo conecto con la política, Amado. Obvio, hoy es en política. día el cuerpo es más territorio que antes. Sí, no hay duda. Es un territorio de significación política. Entonces, estábamos hablando para les oyentes del peso, la estética y cómo se profundizó, hablamos con Artemio, el patrón del cuerpo, sobre todo femenino, más político que otra cosa. Sí, pero también el masculino. También el masculino, sí, pero... Y esto lo llevo a lo que sucedió en la marcha universitaria, hablando de territorios políticos, cuerpo virtual, con el tuitero o streaming o referente de la ultraderecha, que fue contenido de meme semanal. Sí. Digo, cuando el territorio de la política es más virtual que efectivamente territorial, suceden estas cosas. Esta gente supone que ningunear, despreciar, insultar, estigmatizar y demonizar a militantes, tanto sea del espacio nacional y popular, que es lo mismo, ¿no? Como de la izquierda, es gratuito. Y la verdad que eso no solo asusa al odio, a la violencia, y que es un poco lo que decía el Bosnio, ¿no? Esto está tan desembosado que después no tiene que haber sorpresa. No estoy justificando la violencia. Estuvo bien Reborde en esa línea. Diciendo, sí, claro. Bueno, es Twitter, no sé, dijo. Y que claro, pero hoy en día la política... Esa decisión... Si vos le estás diciendo la cara al otro que es un despreciable, que hay que destruirlo y que va a correr en culo, y bueno... Yo me acuerdo dos piñas que fueron legendarias. Sí. La primera, la que dio Delía en una marcha en Plaza de Mayo, en apoyo al gobierno de Cristina. Un tipo lo siguió durante 2 cuadras tratándolo de mercenario, vendido. Que bueno, pasó con Grabois también. Se dio un productor de Entre Ríos que después terminó muy amigo. Muy amigo. Yo me los crucé a los dos en la cana cuando lo fuimos a visitar a Amado. Delía se da vuelta y le pega una piña. Violencia terrible, la violencia intrínseca del kirchnerismo, resumida en una imagen. Unos meses después, Graciela Camaño le pegó una piña a Kunkel, y eso, la piña de Delía probaba la violencia intrínseca del kirchnerismo, mientras que la piña de Camaño también. Decían, bueno, pero son violentos. Claro, Kunkel estuvo durante 1 hora asusándola. Por eso que reaccionar y digamos con onda pacifista frente a la corrida de este muchacho. Cristina era violenta porque hablaba en tono no sé qué, y Milei es un estadista. Exactamente. Bueno, escúchame, yo les conté la anécdota en plena crisis de la 125, íbamos a los canales a hablar, y yo me discutí no discutí, era una nota, estaba una periodista de nota, conocida, en ese momento no la voy a nombrar, no vale la pena, y le digo, mira, acá hay piquetes armados, porque el presidente de la sociedad rural, no me acuerdo exactamente de qué localidad, había dicho de que bueno, que en los piquetes había gente armada. Es una barbaridad, yo nunca vi eso. No hay ninguna movilización de los trabajadores desde la recuperación democrática donde eso existe, y que mucho menos que se hackeen los dirigentes de que eso exista. Bueno, me dijo, pero
En el campo se usa mucho. Claro. Claro. Las cazan nutrias. Me lo dijo al aire, Dije, bueno, está muy bien. Bueno, esos son. La construcción de la violencia es una construcción política. Claro. Mis amigos radicales de la Carlos Nino, que decían que cuando Cristina decía hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí, temblaban como hojas en otoño diciendo esto es el preámbulo del como los galos cuando habrá Cursix. Bueno, exacto. Lo mismo, solo le temo que el cielo se me caiga en la cabeza. Y ahora te explican que bueno, cuando dice zurdo de mierda vas a correr en culo. En realidad, claro. hay matices. Hay matices. Voy a poner el clavo a la tapa del ataúd del kirchnerismo. Es una imagen, no hay que tomarlo. Exactamente. Bueno, y la violencia política adjudicado a las organizaciones especiales en los 70. Eso es fabuloso. Eso es la violencia. No, eso era. Claro, eso era el 18 años de proscripción, 18 años de proscripción, fusilamiento. Bueno, pero para todo esto queda claro en Finocchiaro. Clarísimo. Porque en el fondo está ahí. Decir, mira, yo no me importa si ayuda a la Argentina, si no ayuda. Yo no voy a votar nada que esta gente esté. Y bueno, ahí está. No, pero además dijo que porque esto hace bajar el riesgo. Bueno, no, es genial. La sarta de pelotudeces que dijo, pero, que me las olvidé, pero también hoy la es imaginario. Es un parteaguas de cómo funciona el antiperonismo, el antipopulismo. Porque el antiperonismo precede al peronismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Es muy anterior al peronismo y bueno, este tipo lo puso en blanco sobre negro. No importa cómo nos vaya, yo no quiero que estén estos. Eso es todo lo que tienen para decir. Y eso es racional, eso es moderno, eso es un disparate. Pero escúchame, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que volverlo a decir. Los medios anti-irigoyenistas reproducen, los medios actuales reproducen exactamente el odio de clase hacia el irigoyenismo, donde tenías La Fronda que decía que la victoria de los radicales denotaba el espíritu negroide, claro. Y La Nación, que era un poco más refinada, decía que anticipaba el golpe, decía, bueno, frente a la violencia de este gobierno, es legítimo, es esperable una violencia de parte de la ciudadanía. Che, estamos en la misma baldosa. Estos tipos, cuando estos tipos te dicen nosotros queremos volver al 45, che, son ellos que quieren volver, están constantemente con lo mismo. Me causaba gracia el cambio de nombre del CCK. Sí. Che, de nuevo, boludo, de nuevo, otra vez sopa. El infeliz de Lombardi quería cambiar el nombre del CCK. Es el decreto contra que no se podía nombrar a Perón. Exacto, pero es lo mismo. Es esta idea mágica de decir, si dejan de nombrarlo va a dejar. Por eso, para ser bien claro, ¿no? Lo que decíamos al principio, hay 12 años y medio en la Argentina que le fue bien a la Argentina y al pueblo argentino. Claro. Entonces, cuando yo hablo del programa, pienso en Julio De Vido, pienso en Héctor Timerman, pienso, bueno, digo esos nombres que son muy queridos por razones político-personales. Políticos, pero, fundamentalmente también, sí, para nosotros. Pero claro, pero viste que para nosotros lo personal está atravesado por lo político. Dice, si no, sos Al Capone cuando dice esto no es personal y le rompe un bate en la cabeza al que está al lado. El programa está ahí, ¿no? El programa, y esto no quiere decir la nostalgia, porque resulta que no es nostálgico hablar de Adam Smith, y sí es nostálgico. Porque la nostalgia es una construcción política. También. ¿No? La nostalgia solo es aplicable al recordatorio de las experiencias populares exitosas. Te transformás en un... Empezá de vuelta, te dicen. Exactamente, te quedaste en el 45, mis amigos, te quedaste en la década ahí. Bueno, mis amigos radicales que me dicen es que el problema del peronismo es el culto al líder, y yo le digo, che, te voy a invitar a que vayamos al hall del hospital Melchor Pose, donde está el busto de Melchor Pose, inaugurado por Gustavo Pose, su hijo, quien gobernaba durante 40 años. Que puso a su hija de candidata. Y que puso a su hija de candidata. Digo, y eso no es culto al líder. No, bueno, eso es distinto. No, y este gobierno sí es solo líder. Claro, es solo líder, exactamente. Pero es lo que vos decís. Te corren con la institucionalidad. Cuando el ñato es peronista, digamos, si no el resto no le importa nada. Alfonsín puso el nombre de ministro Carranza a una estación de tren y de subte, a uno de los responsables de un atentado en el subte, encima en el subte en el año 53, en Plaza de Mayo. Nadie salió, no es que salieron los de la Carlos Nino diciendo, mirá, es un poco grosero.
Lombardi decía también, estoy en contra de que se llame Kirchner porque tendría que pasar 50 años antes de... Pasaron 50 años de que murió Mitre, que le empezaron a poner Mitre a todo, no, ni en pedo. Pero por eso, siempre te corren con el manual de procedimientos cuando hay un peronista. Cuando no es peronista no importa nada, no importa el DNU, las formas republicanas. Creo que la ventaja de este energúmeno es que, espero, termina para siempre con el debate sobre la institucionalidad y cosas. Es como, están todos aplaudiendo un energúmeno que se cae en la institucionalidad, que le importa 3 velines las formas. Bueno, por lo menos demos por terminado ese debate. Vamos a tener a Santiago Maldonado, a Sergio Maldonado, ¿no? Sí. Muy interesante. Bueno, ya sabemos que vamos a hablar, pero un poco de IPC o dejamos para luego. Quiero hacer unos comentarios. Yo quería políticos dejarlo para el tercer bloque, pero arranca. No, porque estiramos se un poco los datos de inflación de este mes, se vivió como todo lo que aparece por parte del gobierno como un triunfo. Sí. Pero bueno, podemos discutir sobre ese gran triunfo que obtuvo el gobierno. Voy a anticipar nada más esto. Lo dio a conocer la CELAC, me pareció interesante. Primeros 10 meses de Milei, inflación acumulada 152.6%. Primeros 10 meses de Alberto, 26,9%. Primeros 10 meses de Cristina, 7%. Últimos 10 meses de Sergio Tomás Massa, 134.1, o sea, estamos peor que en los últimos 10 meses de Massa, mucho peor que los primeros 10 de Alberto y los primeros 10 de Cristina. La Unión Europea en los últimos 20 años, promedio de inflación 59.8, Estados Unidos 65.6, México 55. Yo sé que la inflación no es el gran problema argentino, pero ni siquiera pueden tratar de manera, yo te diría, robusta en términos conceptuales el tema de la inflación. Y después sí me quiero meter, por supuesto que este número es a costa de un daño social descomunal. Eso ya lo tenemos claro, lo hemos hablado. Sin parálisis del consumo y sin caída de la actividad, este número no se hubiera explicado. Es un número igual muy fuerte en términos inflacionarios, pero después quiero meterme al análisis de la ponderación del IPC que realiza el INDEC para discutir seriamente si este número es o no representativo, porque a mi juicio el INDEC ya no miente, ha perdido representatividad la información que da. Lo discutimos ya a posteriori de la nota que tenemos pactada, pero es interesante la discusión porque hay que darla también en esa dimensión. Es el gran logro del gobierno, es más, es el anclaje de la popularidad del presidente, en teoría, popularidad que obviamente está siendo agitada violentamente en términos de sostenimiento de la imagen positiva por su propio electorado, sobre todo el electorado original, el de jóvenes vulnerables, que le dieron el 30% inicial, pero eso es otro tema. Vamos a discutir eso. No, pero ahí es un re tema. Porque ¿cuál? ¿El del IPC? Sí. Es un re tema porque ese IPC no es representativo de nada. Claro, pero para ponerlo bien en castellano, yo en contexto. Sí. Primero, ¿qué se mide? Es una decisión política. Sí. ¿Cómo se mide? Es una decisión política. Sí. Saquemos esto de que estos tipos son técnicos y en algún momento el INDEC andaba mal y ahora anda bien. Sí, el dato es político. Son técnicos que todavía no nos dieron ni siquiera el resultado del censo. Bueno, por ¿cuáles eso son los técnicos? Exacto. Es el primer punto, me parece por que hay que eso poner. se mantuvieron a la baña. Para que siga así. Para que siga así. Exactamente. ¿Cómo puede ser que están los mismos que estaban con Alberto Fernández hoy? No, bueno, porque son técnicos. Claro, son Mirá técnicos. vos, entonces no es técnico, es político qué se mide y cómo se mide. Primer punto. Segundo punto, como es político decidir qué se mide, elegir poner la inflación en el centro de la discusión macroeconómica te obtura a discutir sobre el empleo, sobre los salarios, sobre la industrialización, sobre la distribución del ingreso, es decir, sobre la Argentina y la vida de las y los argentinos. Entonces ahí hay otro virus, otra toxina, diría Rinconet, que hay que evitar, por lo menos porque el problema es cuando supuestos defensores del campo nacional y popular deciden pelear
en ese campo. Sí. Cuando vos te metés a disputar en ese campo, ya perdiste. Porque si le das prioridad a la discusión por el nivel inflacionario con respecto a otros temas, seguro. No me cabe ninguna duda. Ya no estás defendiendo a la Argentina. Ahora aún, en este espacio, por eso, es un fraude lo que están quería hacer como exactamente. Las cosas rusas, como se llaman las muñecas rusas. Las mamiuska. Sí. Entonces, ya, ¿qué y cómo medir es una decisión política? ¿Qué poner en el centro del debate es una decisión política? Exacto. Prenderse en ese debate es también un error político, o trabajás para quien no decís que trabajás. Y dicho esto, después, ¿cómo están armando este indicador? Resulta que la inflación que le pega a las y los argentinos hoy tiene que ver centralmente con los regulados, con la electricidad, el gas, el transporte público. Si vos le ponés bajos ponderadores, y esto no es ese es el argumento que hay que esgrimir para decir, flaco, muy bien la baja, pero lástima que no existe. No mide lo que, no mide lo que tiene que medir. Le doy un ponderador. Gas, ¿cuánto pesa sobre el 100 de IPC? 1.51. Claro, electricidad, ¿cuánto pesa? 1 y pico. 1.03. Bueno, está claro que hoy esto es lo más parecido un asalariado a una farsa. Es una farsa. Escuché, ¿Cuánto paga un asalariado de un salario medio de luz? En promedio un 10% seguramente. Un 10%, bueno. Te iba a decir, entre luz y gas debes tener un 15%. Sí. Entre un 12 y un 15%. Siendo generoso. Depende del nivel de salario, obviamente. Pero en promedio, bueno, si vos aumentás la luz un 100% y decís que esto pesa un 1% en la canasta, estás mintiendo. Y después decían que había un INDEC que mentía. Este es el este es irrepresentativo. Ya no miente más. Ya directamente se desvinculó de lo que sucede en la realidad. Ya informa. Claro. Cada tanto informa. Pero sabemos que no es así. Por eso quería discutir esto, para que por lo menos tengamos argumentos para nosotros mismos, ¿no? Porque esta discusión no te la va a aceptar nadie, porque no la da. No, bueno, pero por lo menos no hay que entrar. Pero para saber que esto no representa nada. Flaco, este INDEC mide algo que no es relevante. Así es. De ahí la sensación, digamos, cuando hablas con gente alrededor que dice, che, no es 3,5, 4... Mi situación. Los que te dicen, recibí la factura de luz que antes pagaba 50, ahora pago 120, che, no, el 3,5% no está ahí. Pero mientras pese 1,03, no pasa nada. ¿Qué importa? Exactamente, ¿qué te va a dar? Si vos tuviste las tarifas, uno mide lo que crecieron en términos nominales y en términos reales. Ya reales es difícil por lo que estamos explicando. Claro. Pero podrías medirlo en dólares. Claro. ¿No? Sí. Y está claro que en Argentina hay inflación en dólares. Hay inflación. Y sobre todo en los regulados, es decir, sobre todo en empresas que se están llevando el esfuerzo de las... Volvió la tablita y los tradicional. Sí, claro. Esto es el mecanismo de transferencia. Esto es Videla Martínez de Oz. Claro, del orejudo. Perdón, lo dijo la mentalista Carrió. Esto es Martínez de Oz. Y sí, tiene razón, Carrió. Sí. Bueno, hasta un reloj da 2 veces, un reloj roto da 2 veces bien la hora por día. Está bien, pero despegó. ¿Qué vas a...? Traje un tema. A ver. De la 25. La 25, qué gran grupo. Gran grupo. Me encanta. Hay gente que no lo conoce. La línea de colectivo que llevaba a mi colegio, que era el 25. Y es un tema interesante, porque además pivotea sobre el contexto que estamos viviendo. Sí. Un estribillo fundamental es este: me estaban dando por muerto y gozo de salud. Vamos a escuchar a la 25 en el ataúd, un gran tema de esta gran banda, para que además se suban a las mesas. A mí me encanta. Muevan las patitas los compañeros y compañeras, no importa el ácido úrico, lo que fuera. ¡Arriba, arriba!
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube.
activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. López, Rinconet. Sin diarios. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, acá estamos en Sin Diarios, siguiendo, como le gustó el gerundio a Matthew, y no están llegando las medialunas del Pulqui de Entre Ríos 484. Y tampoco está llegando, porque no es hora, la pizza de pizza. Claro. Que es en Nicaragua 48961, una pizza realmente increíble, pero bueno. Tenemos que ir a comer pizza. Muy bien. Acá todos Sin Diarios. Ahí va. Estamos ya con Maldonado. Hola, ¿cómo estás? No sé si nos escuchás. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Bien es un decir, y hablando con vos, bueno, solamente ofrecerte el corazón y el abrazo y todo lo que podamos hacer. Pero bueno, acá decía Rinco que hay novedades. Sí, bueno, primero agradecerles por el espacio y siempre por el acompañamiento, que es importante. Sí, hubo, en verdad, el 28 de febrero de este año, después de tantos años, pudimos recusar al juez. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dio lugar a eso, la misma que nos había rechazado 5 años atrás, digo, para tener en cuenta que si uno deja las cosas, estaría cerrada la causa. O sea, en su momento, claro, esa misma Cámara nos falló en contra, después de insistir, llegar a la Corte Suprema, nos volvemos al mismo lugar, con todo lo mismo presentar, y ahí nos da la razón. Digo, como para evaluar cómo sería una mala praxis dentro del Poder Judicial. Tendríamos un montón de casos, ¿no? ¿Son los mismos magistrados? Sí, salvo una persona que cambió, pero después, antes había perdido, digamos, 2-1, y ahora fue al revés. Con la diferencia de que la secretaria de un juez que estaba ahí ahora tocó de fiscal. O sea, quien alguien estaba en contra ya antes, ahora fue fiscal en favor nuestro. Digo, como esas cosas que un día, viste, te encontrás, lo tenés de tu lado, al otro día del lado de enfrente, y así va, y uno tiene que convivir con ese sistema que más de ustedes tendrán la razón de cómo poder revertirlo, porque la verdad que esto lo digo para entender todo el tiempo que cuesta uno luchando con el Poder Judicial para que después nos den la razón y de esa manera la causa trasladarla a Ushuaia, donde este juez hace lugar a todas las peticiones que nosotros fuimos marcando durante el primer año de investigación del anterior juez, que era Geral, y en una de esas cosas era que había que ampliar todos los puntos periciales de la autopsia. Es lo que viene a cuenta ahora, que sale el informe palinológico, en el cual dice que el cuerpo de Santiago no puede haber estado más de 30 días en ese mismo lugar. Y eso, como dice ahí la doctora Bertodia, dato mata relato, porque en realidad todo lo que venimos insistiendo, y hasta a veces uno se siente de una manera que dice, che, estoy repitiendo todo el tiempo, insisto con algo, pero no es una cuestión de fe, sino es una cuestión de que hay un montón de pruebas que certifican eso, que no es una cuestión de repetir. Entonces, bueno, en este momento dice, bueno, ahora lo está diciendo una palinóloga, que lo que está haciendo es ampliar el informe que fue tomado por el juez con la parte que él le servía, no con el informe total, y ahora se abren otros caminos en el cual, si el nuevo juez que está, que es Federico Calvete, hace lugar a todas las presentaciones que nosotros fuimos sosteniendo en ese tiempo, o presentando, digamos, se podría abrir una ventana de saber qué pasó con Santiago, que es lo más importante. Sergio, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet. ¿Cómo andás? Y para recordarle a la audiencia, hay una letanía que vuelve una y otra vez para como argumento
de parte de Bullrich, del Ministerio de Seguridad de aquel entonces, que es para cortar de cuajo toda discusión. Dice, miren, hubo un informe de N cantidad de peritos de parte, peritos, etcétera, que llegaron a la conclusión que Santiago efectivamente estuvo ahí todo ese tiempo. ¿Qué hay de cierto en esta versión? Esto que vuelve a repetirse, creo que vuelven a decir lo mismo. Esto ya está saldado, una serie de peritos de ambas partes reconoció la versión oficial. Bien, si tenemos un poquito de tiempo les especifico un poco. Porque esto es como algo a veces de se ahogó solo, ¿no? Fue lo que se instaló en un momento. Primero es que de esos 55 peritos que dicen, solamente estuvieron 26. El resto de las personas es gente que estuvo filmando, participando, que no tenía nada que ver con algo médico. Y después estuvieron 2 personas al lado del cuerpo de Santiago. Hay cosas que son simples. Imagínense ustedes al lado de la mesa meter 55 personas y estar trabajando en un cuerpo. Es algo ridículo. Pero como lo ridículo acá se repite y no importa, entonces bueno, fueron 2 personas. El resto lo que hizo fue mirar a través de una pantalla y dar fe de que se hizo una autopsia. Entonces la autopsia sale, ¿y cuál es la causa de muerte? Es ahogamiento con ayuda de hipotermia. Como todos los que estaban ahí no vieron que Santiago tenía un balazo en la cabeza, digo esto para que se entienda, pues si hubiese tenido un balazo en la frente, bueno, listo, ya hay una prueba de que lo mataron. Acá, como no había otra cosa, solamente lo que veían, el agua en los pulmones, todo lo que lo que ven, digamos, por arriba, en las pocas horas de autopsia, lo que se hace, dice, bueno, después nos tomamos un tiempo, que pasaron más de un mes, y el 24 de noviembre, eso fue el 20 de octubre que se hizo la autopsia, 24 de noviembre, dan el resultado en el cual dice, bueno, tiene acá, fue la asfixia, entraron las diatomías, bla, 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 un montón de cosas que vos cuando empezás a leer decís, bueno, la verdad que no entendés mucho, entonces decís, bueno, empiezo a preguntar, a ver, explícame por qué tomaron una temperatura de agua mínima si desaparece el 1 de agosto y aparece el 17 de octubre, no son las mismas temperaturas. El río estaba más bajo en una fecha, después no, tenía el pelo, las huellas digitales, las uñas. Bueno, andar explicándome, decime qué día murió Santiago, porque acá no me estás diciendo nada. Bueno, eso es como para, cuando vos le preguntás a un forense, te dice, y la verdad que yo no puedo saber qué día murió. Pero murió el 1 de agosto, no lo sé. Murió el 5 de agosto, no lo sé. Y entonces, ¿por qué me dice que estuvo todo el tiempo ahí? Y ahí, ya con eso arrancamos a decir, bueno, empecemos a discutir todo el resto de las cosas. Pues si vos me estás diciendo que tiene microorganismos en los pulmones que son distintos al lugar donde se lo encuentra, no me puede decir que estuvo 78 días en el lugar en donde hubo 3 rastrillajes y ahí no había absolutamente nada. Claro. Porque yo digo, yo fui al lugar el día 3 de agosto y en ese lugar no había nada. Ahora, es una cuestión de mi palabra contra el resto. Entonces yo no fui con un escribano para certificar, porque lo que menos me iba a imaginar que después iba a aparecer en ese lugar. Y para eso no es mi función, porque yo lo que hago es reclamar y buscar a mi hermano en ese momento. Ahora, el Estado es el que me dice que fue en 3 oportunidades ese lugar, o son todos unos inútiles, y Santiago estaba escondido abajo de la tierra, porque en 50 centímetros de agua, como se lo encuentra con una campera celeste, claro, que es otro punto a debatir, porque cuando desaparece estaba con una campera negra, y la campera abierta, decís, che, estuviste en 50 centímetros de agua, la campera abierta, inflada, y no te vio nadie. O sea, hay una cuestión que estamos, y aparece a 7 metros de la orilla, que en el momento que el agua estaba más baja, no había 7 metros, había mínimo, habría 1 metro, que es lo que se repite después yendo otro 1 de agosto. Y a medida que va pasando el tiempo, y si está esto se ahogó, porque no hay otra cosa, y nadie está discutiendo la
autopsia. Yo no digo, che, la autopsia está mal hecha, no fue el ahogamiento con ayuda de hipotermia. Lo que estoy diciendo es, acá hay un montón de dudas que nadie me las dice. Claro. Porque ¿por qué tenía los billetes en el bolsillo? ¿Por qué tenía 2 huellas con distintos ADN en una tonfa que tenía en el bolsillo? ¿Por qué había una anotación y esa anotación estaba la tinta como si no se hubiera mojado? ¿Por qué el juez rompió la cadena de custodia del DNI? ¿Por qué no se hicieron distintas, no allanamientos, sino medidas al otro día que aparece el cuerpo, sino que la hacen casi 2 meses después, con otro río? Nunca se hizo una reconstrucción de lo que pasó ese día. No se pone en tela de juicio la represión, el ingreso de más de 100 gendarmes al lugar, persiguiendo a alguien, donde hubo una cacería humana, donde una de las personas que estaba ahí al otro día va ante el juez a reclamar sus pertenencias, el juez se las entrega y no le pregunta nada. O sea, hay cosas que son hasta a veces ridículas, pues che, entraste en un lugar, son todos delincuentes los que estaban ahí adentro, vos los tenías que detener, y resulta que al otro día cae un chileno y te dice, vengo a buscar las cosas que ustedes me secuestraron ayer, se las entrega el juez y no le pregunta nada, por nada de lo que estaba haciendo. Y esa persona sigue 20 días más a ir a payador, o sigue siendo payador, por la Patagonia, mientras nosotros buscando a Santiago, y no dijo absolutamente nada, y aparece al tiempo haciendo una nota y declarando que le habían gatillado y la bala no había salido. Y él estaba con Santiago. Nunca se tomó declaración de todo eso, nosotros nunca pudimos presenciar, nunca presenciamos las declaraciones de el famoso testigo E, que cuando yo supuestamente lo conozco, hablaba de una forma y después veo un informe presentado en el cual le tomaron declaración a él solo, no participó en ninguna de las querellas, no tuvimos acceso a conocerlo, así que no sabemos si es esa persona o no es, y así varios de los que estuvieron ahí no se le tomó declaración, no se le tomó declaración a los gendarmes, ningún gendarme fue a declarar por la causa, no me tomaron declaración a mí. Digo esto porque yo estaba en el lugar que aparece el cuerpo y vi que el perro rastreador que íbamos arriba a Gomón nunca dijo nada. Se supone que tiene que ladrar cuando encuentra un cuerpo. ¿Cuándo aparece el cuerpo? Cuando nosotros decidimos irnos. Nos vamos, llegamos a la ruta y viene el juez a buscarnos, que le pareció que vio algo. Y cuando fuimos estaba Santiago ahí saludándonos, porque hasta aparece, viste, muy bizarro todo en la manera que aparece, que de la nada pues habíamos estado ahí y no había absolutamente nada. Esto, bueno, puede ser, uno tiene la cabeza en otra cosa, o sea, no me puedo poner a yo discutir diciendo ahí no había nada, porque no tengo las pruebas. Ahora, del otro lado tampoco hay ninguna prueba que certifique que Santiago estuvo los 78 días ahí, porque no me lo dicen. Y la otra también es que esto digo, nunca se hizo una reconstrucción, que eso es lo más importante. Y a su vez hay un informe del gendarme Manuel Ichazú haciéndolo a la misma hora que estaba siendo atendido en Esquel. Entonces el tipo se pudo teletransportar 90 kilómetros para hacer las dos cosas a la misma vez. Y después tenemos un montón de irregularidades, o sea, digo, ya saliendo de la parte médica o como se lo quiera llamar del tema forense, porque tenemos libros adulterados, y bueno, no tenías nada que hacer, porque adulteraste los libros de kilómetros de los vehículos, rompiste faja de seguridad, lavaste camionetas, adulteraste las municiones, usaste distintas implementos, porque no eran armas, ya vemos cómo un gendarme revolea un hacha, cómo les empiezan a tirar piedras a las personas que estaban dentro de la comunidad. No hay ningún corte de ruta en ese momento y la gendarmería empieza a tirarles piedras, a provocar, y entraron de una manera sin orden judicial. Entonces hay un montón de cosas que cuando se ve eso, y ahora vemos a Patricia Bullrich, es legalizar ahora lo que se hizo de manera ilegal en ese momento, porque y también, ¿no?, como esto socialmente, cómo se instala que alguien como Santiago, yo ahora estoy en la casa de mis viejos, en un lugar que es 25 de mayo, donde en su momento
salieron a cortar rutas por la 125, que bien podrían ser los primos tuyos de los sin tierra, porque a veces hay que tomárselo un poco con humor, porque si no también es medio denso el tema, y avalando eso, y muchos de ahí fueron concejales, se metieron en política, y ahí usaron una causa políticamente, y después se ponen en contra de un pibe que se fue a solidarizar con una comunidad que lo único que está reclamando es el 3% de territorio que se le robó. O sea, no es que están reclamando el 100%, es de, che, bueno, me quiero quedar con tu casa. Eran 650 hectáreas de Benetton, que tiene 1 millón. Y después empezamos a discutir cómo fueron, cómo las adquiridas. Adquirió, que ya lo había denunciado Osvaldo Bayer 50 años antes de que vaya a Santiago. Osvaldo Bayer va al mismo lugar por una carta que le escribe el cacique Prane, diciéndole que les están robando las tierras, y después lo que hacen es cambiar de personas. Se van unos y viene Benetton, y con la misma secuencia Osvaldo Bayer lo echa a Gendarmería del lugar, o sea, lo detiene, lo nombra a persona no grata, y después se repite la historia con Santiago, que no tiene la posibilidad de volver, porque la misma fuerza involucrada 50 años atrás es la misma que le hace la custodia a Benetton, y eso pasaron distintos gobiernos y nunca se pudo sacar. Entonces hay ahí también un montón de cosas para rever del por qué terminan ahora Patricia Bullrich avalando todo eso y creando el Comando Unificado para proteger a los grandes terratenientes. Entonces, todo lo que se hizo, si hacemos foco en el 2017, de todo lo que se fue haciendo, Amado víctima también de esa persecución, y todo lo que ya sabemos, tiene que ver con que ahora todo lo que se hizo de una manera ilegal, ahora ya está bien visto y ya está avalado por el Estado. Vinieron a blanquear todo eso. Para no irme tanto de tema, vuelvo al tema de la palinóloga, que es recontra importante y que ya abre una ventana para que también el resto de los peritos puedan ampliar su mirada, y de hecho nos aceptaron algo que el juez anterior siempre nos había rechazado, era nosotros no podemos poner el equipo de antropología forense como perito de parte, porque ya fueron consultados y son parte de la causa cuando se lo buscaba a Santiago. Entonces no pueden estar las mismas personas, con lo cual nosotros recurrimos a Equitas, que es un grupo de mujeres forenses que también se formaron dentro del EAF, y ahora nos aceptaron ellas como perito de parte, que antes lo que decía el juez general era que traer personas de afuera atentaba contra la soberanía nacional. No atenta que Benetton tenga 1 millón de hectáreas, que Lewis tenga la frontera con no sabe Chile. La cantidad de mensajes, Sergio, de oyentas y oyentes, bueno, mandándote solidaridad y sobre todo fortaleza para tu lucha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sergio. A veces por ahí se hace un poco extenso porque no, está muy bueno, como para englobar todo, porque también pasaron 7 años y nos vamos perdiendo de distintas aristas que se van tejiendo ahí. Está muy bueno. Perdón. Sergio, ¿qué tal? Te habla Natalia Salvo acá. Te escuchaba desde el principio atentamente y tocar un punto nodal con lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Vos hablaste incluso de mala praxis, hablaste de pruebas adulteradas y de ausencia incluso de pruebas y de negatoria de incluso el derecho de ustedes para proponer, ¿no? Quería resaltar esto que es importante, porque a veces cuando hablamos del pedido de justicia, sobre todo un caso como el de Santiago, tiene que ver con los resortes institucionales del Poder Judicial y también con la connivencia que existió en ese momento con otros poderes del Estado. Y esto del relato tiene mucho que ver con las pruebas. En un proceso judicial, si no hay pruebas, no se puede acreditar una determinada versión de los hechos. Y todo esto que estás diciendo, Santiago, con respecto a la causa de muerte Sergio, de Santiago, con el proceso adulterado, con la connivencia de jueces, es fundamental para que la gente lo entienda, porque si se pudo instalar una versión como Santiago se ahogó y demás, fue justamente por un accionar absolutamente deficiente, connivente de cierta parte de ese sector del Poder Judicial, y entender que solamente podemos reconstruir la verdad y el pedido de justicia con pruebas, con datos, como citaste a Luciana Bertoia. Bueno,
nada, agradecértelo profundamente y esto, ¿no? La lucha constante, el tesón, el perseverar, el hacerlo dentro del marco de incluso este Poder Judicial deficiente es para destacar y enaltecer, sobre todo cuando estas cosas están cruzadas por el dolor también, ¿no? Y pienso en lo de Santiago, Sergio, y más cerquita pienso en Loan, claro. y pienso también en Milagro Sala, ¿no? Cómo hay un sistema, y pienso en el atentado Exacto. a Cristina Fernández de Kirchner. Es una saga que, bueno... Es una saga atravesada por un sistema judicial. Lo de Santiago es revelador como punto de inicio de un comportamiento bastante habitual. Sí, Sergio, iba a mencionar eso, que cuando aparece Santiago se ahogó, y ahí empieza el curro de los derechos humanos, el interpelar a que los desaparecidos eran una mentira, y después de eso ya directamente no había necesidad de desaparecer a nadie, porque a Rafael Nahuel le disparan por la espalda y faltaba decir que fue un suicidio, y no pasó nada, quedó en la impunidad. Sigue el prefecto que se encontró como la gendarmería adulteró, que tenía pólvora en las manos, está todo impune y los responsables están libres. Y después, cuando viene el intento de magnicidio, pues antes esto, cuando se habla de la OFER, arranca justamente con el llamado de Milagro Sala, cómo se destruye una persona que no se la condena, la tienen ahí, y eso es el ejemplo, como poner acá el chivo expiatorio para que todos vean y aleccionar. De esa manera lo hicieron también con Santiago, y después cuando pasa lo de Cristina Fernández, siendo la vicepresidenta, con todo el poder político teniendo a favor, los responsables son los mismos. Empezamos con Milman, Patricia Bullrich, todo un aparato en el cual la impunidad, borrar celulares. Si esa persona tiene un intento de magnicidio y no pasa absolutamente nada, ¿qué nos queda para el resto que no tenemos la misma visibilidad? Y también ahí yo me estaba acordando con esto de todo lo del Poder Judicial, cómo se va ensamblando todo. En un momento lo detienen a Darío Nieto, el secretario de Macri. Cuando le peritan el celular, tenía agendado el teléfono de mi vieja 14 meses antes de la desaparición de Santiago. A ver, explícame, mínimamente vos tenés que llamar al tipo a ver, ¿por qué vos tenés agendado el teléfono de la madre de quien después de 14 meses lo desaparecen? Entonces, ¿qué hubo? ¿Un espionaje antes? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que tenía también dentro de esos mensajes? Un mensaje en el cual decía: Geral es nuestro, el lunes lo va a ir a ver Maíquez, ¿no? Como diciéndole, cuando asume el juez Geral, que ya estaba todo controlado. Maíquez, que es es uno de los que después fue directamente a Lewis, donde se juntaron después. Entonces, claro, digo, todo, si vos empezás en un momento cuando se tiran cosas, esto de hay que peritar el teléfono de Bullrich y se esclarecen un montón de causas, es verdad, tenemos a Milman, a Bullrich, pero esto de Darío Nieto, a nadie le llama la atención, porque nadie le pregunta cosas, todo eso de ir a ver a jueces, o sea, ponerlo con el dedo, y Sergio... después empezamos con Casal, que un día estaba en un lado, después cuando se meten las dos causas, porque cuando se mete la gendarmería en la causa nuestra, agarran y se meten para poder tener acceso y lo reconocen. Después Casal, cuando empieza una de espionaje, cambia de lugar y también dice, va y se mete en el lugar como que no se autoimputa, pero siempre tiene una artilugio ilegal diciendo, están hablando de mí, y nadie habla de él, y le dan lugar a meterse, y de esa manera controlar los expedientes judiciales. Perdón, No, Sergio, es que es central, porque hablas de una sistematicidad en donde el espionaje ilegal, que todas las causas que hoy en día se está investigando el espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri fueron fragmentadas. Esta fragmentación lo que hace es también fragmentar la investigación y fragmentar la explicación, sin advertir que existió espionaje ilegal. Hay infinidad de causas, ¿no?, hoy en día que se siguen investigando, sin advertir que el espionaje ilegal fue un instrumento fundamental para disciplinar, para perseguir. Tampoco se encuentra esta explicación que mencionás vos, que a partir de Santiago se empezó a validar un determinado discurso, el curro de los derechos humanos empezó a tener anclaje. Método y discurso. Claro. Método y discurso. Sergio, bueno, espero que algún día te hagas un rato para venir algún sábado a la mañana acá. Sergio. Porque estaría muy bueno. Buenísimo, bárbaro.
Sí, y sobre todo también, bueno, no dejo de empatizar y decir también una de estas cosas que por ahí, que la foto, tu llamado cuando te sacan, también es eso, es de agarrar y denostar, deshumanizar, y sin importar. Entonces ya está. Después, eso le llega a determinadas personas, ya está, no hay manera de revertir eso, y ese daño no lo devuelve nadie, y eso afecta, que también es otro tema para debatir, lo que va quedando, o sea, porque, claro. En este caso puede ser quien quede expuesto, pero después también hay familias, hay un montón de personas alrededor que también terminan siendo víctimas a raíz de esa exposición y de solamente el reclamar, solamente por exponerse. Bueno, son cosas que también hay que poner en debate, que más allá de las víctimas principales, que en este caso es Santiago, también es el resto y todo lo que va dando vueltas que tiene que ver con esta injusticia porque social. En esas figuras, como bien vos decís, se empieza a trabajar sobre un inconsciente colectivo y sobre un demeritar ideas y acciones políticas que, bueno, no importa ya si fueron buenas o malas, como dijo Finocchiaro, sino que si vienen del peronismo, chau. Así que bueno. Todo es mala palabra. O sea, es como, es eso. Lo maldito. Ahora, hay algo que, cambiando un poquito de tema, metiendo, justo antes de ayer estaba el jueves, enfrente de donde fue el repudio a Milei. Sí. Hay un termómetro social que es totalmente diferente a lo que nos quieren meter en redes, y eso pasó espontáneo, y la gente empezó a salir desde las oficinas y lo empezó a repudiar, y eso no estaba armado, se creó en el momento. Entonces, la calle es la que marca otra cosa por ahí distinta a la que por ahí generan las redes o esta mentira que nos instalan. Así es. Bueno, de verdad, espero que un sábado te hagas un espacio para venir y bueno, y felicitaciones, Sergio, porque eso. Lo que vos hiciste durante todo este tiempo fue un ejemplo para seguir. Y nuestros oyentes lo marcan con mucho, así con un abrazo muy fuerte te mandan, y lo hacemos por supuesto nosotros también, y gracias por seguir con la lucha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el apoyo, pues sin ese apoyo es imposible hoy estar donde estamos, así que agradecido enormemente, y justicia por Santiago. Un abrazo grande. Justicia por Santiago. Que estén bien. Chau, chau. Impresionante, el recorrido y cómo lo contextualiza. Exacto. Recordemos que muy interesante. Apenas desapareció Santiago Maldonado durante un operativo de gendarmería sin apoyo judicial. Recordemos que el juez había ordenado despejar la ruta. La ruta ya había sido despejada el día anterior. Ese día entraron en el predio sin orden judicial, desaparece Santiago Maldonado, y a partir del momento que desaparece Santiago Maldonado, apareció una versión al unísono entre la entonces ministra Pum Pum y los medios serios, en cabeza de esos medios Jorge Lanata, a través de PPT, diciendo que existía una guerrilla imaginaria mapuche iraní que ponía en peligro la integridad territorial de nuestro país. Ese discurso, la similitud, por eso lo marcaba Sergio, con el proceso democrático y la dictadura. Exactamente. Son terminologías el enemigo casi del interior. idénticas. Era el enemigo del interior que había llegado, recordemos, la Nata decía, llegaron al obelisco, están acá esa guerrilla mapuche, y Santiago pasó a ser, era un experto en artes marciales, se había inmolado, se había suicidado, lo encontraban en varias localidades, había cruzado la Chile, a Corrientes. Fue una operación. Los desaparecidos que se habían ido, ¿se acuerdan? Europa. Exactamente. Lo que tenemos acá es una conspiración, no es un detalle. Es el Ejecutivo con el dispositivo mediático y con la justicia federal. Sí. Seguimos sin saber qué pasó con Santiago, porque de nada sirve que te diga, mira, murió ahogado. ¿Cómo murió ahogado? ¿Por qué no lo vieron durante todos los días que rastrillaron en el mismo lugar? Entonces creo que es una buena noticia que por eso algo se mueva. Yo quiero insistir con esto de que Macri no sos la dictadura, no, sí.
Muchas veces se nos decía desde el propio espacio claro. que no digamos, sí que era la dictadura. Que no digamos, y claro que era la dictadura. Pero el Estado de Derecho es un dispositivo totalmente inútil para implementar estos modelos socioeconómicos. Eso está claro. Eso Así es. Toda la experiencia y toda la evidencia lo muestra. Se transforma en otra cosa. Vas a poner? A ver. ¿Y qué pasa con el pulqui? A ver. Bien, ¿qué pasa con el pulqui? El pulqui ya no pasa nada. A mí me parece dejan que lo mío para el final. Claro. Sí. Lo mejor al final. No, ya sabía que me iba a decir eso. Se la dejaste picando. Muchas gracias a las y los oyentes. A nosotros siempre vamos a tener compromiso con traer las cosas que no están en la agenda, por eso somos se llama Sin Diarios. Ante la duda hay que volver a los clásicos. Consulta yo creo que acá vamos a ir de la mano con el amigo Artemio. Nos vamos con Brian Ferry en el Rex de París, cantando un clásico de clásicos, The Way You Look Tonight. Qué lindo. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alejo de Supernavegantes por habernos hecho nuestra canción. Lo pueden encontrar en las redes, música para las infancias. Realmente es buenísimo Alejo y los Supernavegantes. Y vos decías, Natalia, me dejaron para el final, a ver por qué. No, es simplemente un reclamo de orden, que en este caso sí el orden altera el producto. El orden, mentira. Nunca el orden altera. Jamás. Bueno, en fin, en suma, en síntesis. Sí. Perdón, yo quería volver sobre un tema. Antes del tema, ¿estamos lanzando el tema de la doctora o viene después? No, cerramos con el tema de la doctora. Cerramos. Bien, yo quería volver sobre esta semana trepidante, y vaya que las semanas son trepidantes, pero sobre esta idea de la victoria pírrica, ¿no? Que este gobierno está sumando victorias pírricas, es decir, logró alinear a la tropa en contra de los jubilados, ahora logra alinear a la tropa en contra de las universidades. Son estos votos que no se festejan, ¿viste? A mí me encantan los diputados que dicen no hay nada que festejar. Che, si no hay nada que festejar, no votes a favor de un ¿viste? No, me duele votar esto, y más le duele a los que cagaste. Bueno, pero mira, vamos a ser absolutamente honestos. Salvo la década ganada desde la recuperación democrática, un país que pasa de 6 puntos de pobreza a 54, un país que pasa de 2 puntos de indigencia a 28, un país que pasa de 3 puntos de desempleo a 24, buena parte de ese derrotero decadente en democracia hasta la llegada de Néstor y Cristina. ¿Qué clase o qué tipo de dirigencia política tiene? Pero eso no representa. Te dejo mi inquietud. No hay antecedentes. Haber acompañado ese proceso de decadencia hasta la aparición de Néstor y Cristina, pero lo notable, sin ningún tipo de resistencia real, ya marca la calidad. Y bueno, aparte de los que lo continuaron por fuera del espacio kirchnerista, tanto opositores como peronistas no kirchneristas o antikirchneristas, son parte de lo fascinante, de ese festival. Fascinante es que estos tipos tienen comprados a los medios, y como el otro día escuchábamos a el Pelado Trebuch, líder del periodismo. Uno de los primeros que entrevistó a los copitos antes de que sucediera lo que sucedió. Interesante, ¿no? El Pelado Trebuch, del periodista gutural, digamos, el otro día dice, no, Cristina habla de curva social ascendente, es muy bueno eso, pero ella destruyó esa curva hasta que llegaron los Kirchner, y es una mentira absoluta. Que no sin embargo, tiene mucho peso. Que lo diga Trebuch, bueno, pero que propios ingresen al discurso del tobogán de 70. Ahí tenés la explicación ahí tenés también. Un problema grave. Ahí tenés la explicación de por qué dentro del espacio nacional y popular no hay una línea respecto de temas como el trabajo,
la producción. Sí. Yo he escuchado también... Fue muy bueno escucharlo a Tomada estos días. Ex-referentes hablar... Tenemos que invitarlo a Carlos acá. Hablar de que la micro de Milei está buena. Y esto es un discurso a veces bastante... ¿La micro? La micro de Milei es buena. ¿La micro? Bueno, eso puede ser una remera, ya sé. O ¿y si le sale? O, como dice Amado, algo había que hacer. Claro. O la Nosotros toxina estamos de en contra de Milei si no le sale. Y si le sale, más en contra tenés que estar. ¿Qué dijo Carlos, no cabe el mejor ninguna ministro duda. de trabajo? De trabajo. Sí. Pero, no, nada, digo, que fue revelador escucharlo. pero es fabuloso esto, el verso de 70 años de cadencia, o 100, viste que ahora le van agregando. Che, en números... 200 años, antes que naciera empezó a decaer. En números reales, en números que importan, empleo, pobreza, repartija de la torta, del 76 para acá fue la decadencia, donde los únicos años donde salimos de esa catástrofe fueron, por algo están demonizados. Exactamente. Pero un gobierno que dice que tiene 3,5 de inflación, claro, con un ponderador como el que tiene, es capaz de decir cualquier cosa. Pero, o sea que no nos detengamos. Pero es fascinante el poder que tienen los medios para generar una realidad paralela, donde los tipos te dicen, che, en 1895 éramos la potencia mundial. Es un disparate. Así es. Mientras que simplemente decís, che, ¿cuál era la pobreza en el 76? ¿Cuál es la pobreza hoy? ¿Cuál era la relación capital-trabajo? La culpa del peronismo de eso. La culpa del peronismo. La distribución del ingreso. Que es la única variable, es la única variable que importa, y es por eso que Cristina la quieren meter en cana, por eso lo metieron en cana Amado. Digamos, claro, la distribución del ingreso, no hay otra variable. En nuestro establishment enloquece con la... Pero además, fíjate, perdón. No, es una pavada, digo, que siempre generan a través de los medios de comunicación un soporte a eso. No me voy a olvidar del salario emocional. El salario emocional. Ahora están con la leche de cucaracha. O sea, como dijo Bullrich, trae una filosofía muy rara que ya la vas a entender. Sí, ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Cuando estés muerto ya lo vas a entender. Muy interesante. Pero escúchame, lo de Julio de Vido, por eso yo siempre vuelvo sobre ese tema. ¿Hoy hay obra pública? No. ¿En Argentina? No. ¿Hoy hay planificación federal? No. Pero además quiero decir algo con respecto... Bueno, ¿qué hicieron primero? Le pegaron a Debido, lo persiguieron a Debido, lo metieron en cana a Debido, y hoy no hay obra pública. No están separados, son dos cosas que están juntas. Y si recorres un poquito el país, y lo recorrías en ese momento cuando Julio era ministro de planificación, las rutas solamente. ¿No? O sea, las rutas, la conexión, recorres un poquito y te das cuenta que eso no solamente es la activación de economías regionales, sino la posibilidad de concretar un país federal. También hay que decir que parte del espacio decidió ni siquiera bajar a defenderlo en el Congreso. Sí, absolutamente. Claro. No solo en la discusión pública. No, porque era la idea de decir, che, si nos desprendemos de este actor que los otros buscan, vamos a volver mejores. Claro. No, flaco, te equivocaste. Primero es demente ceder a Julio de Vido. Y después es candoroso creer que cediendo a Julio de Vido van a frenar la persecución. Al contrario, la acelerás. Pero además es esto, profundizás. Che, no existió un ministro de planificación, de obra pública como Julio de Vido. Dio vuelta a la Argentina. Pero además es fabuloso. Estos tipos que te dicen, por ejemplo, se quedaron sin energía. ¿Cómo se quedaron sin energía? La Argentina, según el INDEC de Todesca, es decir, según el INDEC de Todesca, creció 60% en los años, el PBI creció 60% en los años, más del 60% en los años kirchneristas. Y vos decís, ¿cómo crecimos 60%? ¿Con la capacidad instalada que nos dejó de la Rúa? Claro, ¿de qué estás hablando? Digamos, creció justamente por eso. No es que no se crece sin planificación. Entonces, creo que es eso, como dice Amado, che, primero fueron por Julio de Vido, después fueron por Amado, por Cristina, pero sobre todo por Milagro. Convertir a Eve. Milagro es una persona que había que perseguir. No es un caso aislado. La Tupac era el tercer empleador de la provincia de Jujuy, después del Estado y después del Edesma. Che, era una jugadora nata y sin embargo se la pulieron, y como lo hemos escuchado más de una vez acá, no había que hablar de Milagro. No había que hablar de Milagro, no había que hablar de preso político, porque eso es feo. Y nuestra clase media, que es tan sensible, se puede asustar. Che, le hablábamos a un electorado que no existe. Y además la clase media sensible no se asustó con la motosierra. Claro, terminó votando la motosierra. Entonces, es delirante. Por Dios, no volvamos. Sí, acá un oyente pone, ¿no?, que los nuestros se compren el discurso de
cuentas mentiras, lo repito, lo fortalezco, me da miedo. Y sí, tiene razón. No sé. Bueno, tiene razón. En el libro de Rocco hay un capítulo, casi un capítulo dedicado a los inconvenientes de asumir como propio la narrativa del enemigo. Claro. Que eso es muy frecuente. En la práctica política, la lucha por las palabras y la narrativa es central. Y una parte de la narrativa penetró. Es como pedirle, bueno, a ver, ¿qué opina más Latón de lo que está pasando en términos económicos? Ahí cagaste ya. ¿Por qué? Si ya pediste consejo, diga lo que te digan, estás liquidado. Hablando de narrativa, voy a aprovechar para pasar un chivito. Porque ustedes saben que yo integro una cátedra que habla de Derecho Colectivo del Trabajo, da Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad Nacional de José C. Paz, y hacemos, o a instancia del titular, se hace una jornada para evaluar los sistemas laborales de Brasil y Argentina, y en este caso tenemos una jornada que se denomina un enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales en Argentina y Brasil. ¿Por qué enfoque crítico tutelar? Bueno, tiene que ver un poco cómo penetró en nuestro espacio que defiende el derecho del trabajo protector y esto de que alguna reforma habría que hacer. Claro, consideramos que alguna reforma hay que hacer, pero desde el punto de vista protectorio y de la tutela del trabajo. Bueno, es la cuarta jornada, se hace el miércoles 16, por supuesto es presencial en el edificio Hernández Arrey, que es el hospital oncológico de la Universidad de José C. Paz, de 9 a 21 horas. Se pueden anotar, ingresan a la página de la Universidad Nacional de José C. Paz y allí tienen un link para anotarse. Se hace en el aula, creo que 55, aulas 65 y 66 de el edificio Arrey de José C. Paz, ¿sí? Así que los invitamos a anotarse. Va a haber varios académicos que van a exponer sobre estos temas fundamentales, como incluso la tercerización, cómo segmenta el colectivo. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, los trabajadores metalúrgicos. Pero bueno, si quieren pueden ingresar a la página y se pueden inscribir. Háganlo. Quiero reivindicar, hablando de los trabajadores, reforma laboral. Bueno, supongo que está planteada la reducción de horas en esa reforma, porque eso es absolutamente necesario. Claro que sí. El gesto de Paco Manrique, no sé si lo hemos analizado, muy importante, a renunciar efectivamente, a continuar con una práctica de acercamiento que nadie explica cómo ni por qué. Lo mismo Pablo Moyano, que también reflexionó acerca de el tipo de política que hay que llevar adelante desde la Central Obrera. Me parece gestos muy, muy, muy interesantes. Ya pasó en los 90, ¿no? Así es. Acompañar este Siempre tipo de se parte la CGT con estos procesos. Vamos a ver. No hay manera de que no se fracture. Capaz esta vez se puede sortear, pero bueno, de todas maneras los gestos estos fueron muy importantes. A mí yo le doy un valor cualitativo. Siempre Camioneros tiene una tradición de ponerse en el lugar adecuado para la Argentina y para los trabajadores, ¿no? Porque en los 90 fue... Claro, CGT, durante mucho tiempo la CGT permaneció partida. No nos olvidemos que el último gran líder, Saúl Ubaldini, surgió de una partición de la CGT Brasil, que luego se terminó siendo... Se parte y los sectores combativos, los sectores más confrontativos terminan hegemonizando. Esa también es otra lección que sabemos sucede al interior de las organizaciones gremiales. De ahí surgió Saúl, de la CGT Brasil, confrontativa contra la Sopardo, que era colaboracionista. Por lo tanto, no sé si marcharemos al mismo proceso, pero los síntomas, esto de Paco Manrique, Pablo Moyano, están indicando que efectivamente el tipo de unidad que se construyó... al menos está en disputa. Lo mismo que en el peronismo, el tipo de unidad que se construyó durante la etapa del FPB, el FDT y UP, no va a ser la misma, el mismo modelo y paradigma de unidad que se construya para enfrentar la etapa frente al gobierno de Milei y lo que venga. O sea, sería inútil insistir en eso. No están todos los que deben estar y tampoco pueden permanecer todos los que estuvieron. Así es. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar, Natalia, para escuchar? Bueno, porque nos estamos yendo. ¿Sí? Nos estamos yendo, nos encontramos el sábado próximo. El sábado próximo voy a traer torta de cumpleaños porque cumplo el viernes 18 de octubre. O sea, el jueves 17 de octubre.
No, el viernes 18 cumplo años. Cumpleaños el 18. Claro, y... Sos más que la lealtad, un día más. 30 es una cifra, ¿eh? Ojalá. Bueno, quiero decir igual que me retrasaron el nacimiento, no me dejaron nacer el 17 por cesárea programada porque nací en dictadura, sí señores. Preguntan el miércoles 16 si las presentaciones en José C. Paz en la universidad pueden ser híbridas o solo son presenciales. Son híbridas efectivamente, pueden anotarse. Muy bien, ¿sí? Anotarse entonces. Enfoque crítico tutelar, relaciones laborales en Argentina y Brasil. Bueno, ¿por qué elijo esta canción? Porque en tiempos de desazón estuve en algunos colegios hablando con pibes y pibas. Necesitamos hablar, como dice Pedro Saborido, del día después. Necesitamos pensar y saber que la acción política nos va a llevar a volver al gobierno, al Estado, a participar. Y recordaba una canción que le cantaba de chico a mi hijo Gael, el más chico. A ver. Para justamente ver que el amor es lo más importante. No sé si el amor vence al odio, probablemente no, pero sí para construir es lo más importante. Y le cantaba la canción Está la puerta abierta de Facundo Cabral, y que lo hace en una oportunidad con Alberto Cortés, porque dice en un momento que el miedo empobrece, ¿no? Y dice también en otro momento que iremos de pueblo en pueblo a pregonar esta construcción de amor. Así que ahí les dejo, está la puerta abierta, la vida está esperando. Bueno, muchas gracias al equipo hoy, y con esta canción de Natalia nos encontramos el próximo sábado. Está la puerta abierta.